Soy Momogela Yola, sin duda todos topamos las creepypastas, al menos de que vivas en Ocotepe y Morelos, y todos recordamos lo repetitivas que se habían vuelto en sus últimos años de popularidad, que si el video fue yo maldito, que si el capítulo maldito, que si tal cosa a las 3 am, que si el familiar número 15, 25, 35, 63, 35 de The Killer. Sin embargo, hay unas obras que fueron medianamente reconocidas, realmente valían la pena, eran turbias, tenían una narrativa tolerable y más que nada, eran creativas, algo que con toda honestidad se había vuelto carente en la comunidad. A continuación, haré un listado de creepypastas que a mi opinión, eran creativas, bizarras o por lo menos interesantes. Momogera. Historia de un coprófilo. No sé si esta es la más bizarra de la lista, pero sin duda te va a dejar una cara de asco cuando la leas. Es una creepypasta clásica aunque de nicho, trata sobre un niño con la cabeza deforme a causa de un tumor benigno. Este termina en un orfanato ya que sus padres acababan de morir en un accidente y bueno, a partir de su entrada al orfanato ocurren bizarradas tras bizarradas. Simplemente es una lectura llena de morbo y porquería, pero doy un punto a favor en que sin duda logra perturbar y tiene una escritura bastante presentable como para ser una creepypasta de internet. Ahora, es un relato corto, la gran mayoría de las cosas relatadas carecen de credibilidad y más bien parece ali una fantasía y sádica con caca, tipo el copypasta de Dipero Atacoel, simplemente es un relato perturbador, nada muy profundo. Abandonado por Disney. Esta historia es un clásico entre las creepypastas, por lo menos habrás oído de esta una vez en tu vida. La historia trata sobre la exploración del complejo de la Isla del Tesoro, un proyecto de Disney que había sido cancelado. La neta, esta historia tiene una introducción muy larga, que a algunos podría aburrir si no están acostumbrados a una historia en la que su mayoría se compone de suspenso. Me atrevería a decir que la manera en que el autor basó su narrativa es muy similar a la que tiene Lovecraft, sobre todo en varios relatos de Cthulhu al explicar el trasfondo del lugar y una investigación al respecto. Igual la escritura no es muy mamona acá, es lo que te podrías esperar de un relato de internet, pero es buena y descriptiva. Lo único que realmente no me satisface de este relato es que pues la escena del Mickey Mouse con los colores en negativo, sangre amarilla y que se quita la cabeza, pues no es muy aterrador que digamos. Me parece un concepto muy soso a mi parecer, pero la época. Mi esposa no deja de asustarme. Esta creepypasta también se conoce como Mi esposa me ha estado espiando desde las esquinas y detrás de los muebles. Ha pasado de ser extraño a aterrador. Es un relato que se originó en una publicación de Reddit. Tiene un formato anecdótico aunque también está escrito como la creepypasta promedio. Es sobre una pareja de casados en donde la esposa empieza a sonreír, asustar y espiar a su marido de manera muy extraña, guiando al punto de seguirlo incluso kilómetros. Ya después esa culera queda bien lurias y toda ensangrentada y empieza a atacar al protagonista y su hermano con un pedazo de vidrio. La verdad es que la historia sí te deja un sentimiento de tensión y curiosidad de qué pasó después, aunque el final me decepcionó bastante. Termina como el típico creepypasta que dice: ahora estoy escribiendo esto antes de que me maten, estoy enloqueciendo y me como mi caca. Sé que es un relato muy aclamado por la comunidad, ya que la han puesto como una de las mejores, pero la verdad sí dejó mucho que desear desde mi punto de vista. La familia Panqueque. Bueno, ahora sí, me pondré de mamador, me pondré a lamerle los huevos a esta creepypasta, y es que es simplemente una de las mejores que he leído. Su narrativa es muy buena, el final no me decepcionó como otras y todo lo que ocurría no se me hizo muy predecible que digamos. Realmente intentaron hacerlo bizarro, aunque también fantaseoso, pero eso es lo que lo hace único. Más que nada, está contada desde una tercera persona, no como el asesino, ni como la víctima, sino como un detective encargado del supuesto asesinato y desaparición de una familia entera, en la que ha estado metido por alrededor de 20 años. Resulta que un día leía un correo de una mujer un tanto sospechosa, que tiene a su disposición información muy valiosa, básicamente lo que sería la confesión del asesino, y bueno, no quiero abordar más la historia porque prefiero que ustedes la lean por su cuenta, ya que realmente vale la pena. A mí honestamente sí me dio una sensación de malestar en el fundillo a tripas.
Esta historia muy probablemente la conocen los lectores más de nicho, algo de lo que poco se habla es que esta creepypasta no nació como tal en internet, sino que es un fragmento del libro Fantasmas por Chuck Palahniuk, específicamente, un relato corto que cuenta uno de los personajes del libro, San Destripado. Probablemente conozcan a Chuck Palahniuk por el Club de la Pelea, siendo esta su obra más famosa y como sabrán, este autor le gusta dar descripciones largas, grotescas y que siempre estén de más para incomodar al lector. Recuerdo que la primera vez que escuché esta creepypasta sentía como si el estrés se apoderaba de mi cuerpo y sin exagerar, empezaba a sentirme sofocado, como si estuviera viviendo la experiencia del relato. La historia tiene que ver mucho con la chaqueta, las piscinas y por supuesto, las tripas, espero esta la disfruten mucho, no puedo ser tan explícito en esta creepypasta porque mi canal va a valer más seria de lo que ya vale. El experimento ruso del sueño. Si nunca has oído de esta creepypasta aunque sea por la superficie, pues neta no sé qué haces con tu vida cabrón, ha sido una de las más famosas en la historia de las creepypastas, sobre todo por la imagen que se presenta, que pues no chingues hacía que me callara del miedo cuando estaba morra, que pues sí, resultó que era nomás una pinche decoración toda chafa de Halloween, pero a mí esto me da a entender que su autor era simplemente muy creativo, pero bueno, sobre el relato, se nos cuenta cómo durante la Segunda Guerra Mundial un grupo de científicos rusos experimentan con un estimulante a base de gas, los aplican sobre prisioneros de guerra, con el fin de mantenerlos despiertos durante 15 días. La neta recordaba esta creepypasta mucho más larga, pero tal vez era porque estaba morra y cualquier pendejada escrita con más de 3 párrafos se me hacía demasiado XD, como sea, tiene un final que me deja entre que es muy típico que haya elementos sobrenaturales en alguna creepypasta, pero que también está bien aplicada, pues tiene cierto elemento de terror psicológico y horror cósmico que te hace imaginar sobre qué tan profundo llegaría la locura y el deseo humano si este pierde sus límites. Es una obra que sí tiene descripciones muy acá muy explícitas, pero estas no se sienten fuera de lugar, de hecho siento que todo lo ocurrido ahí tenía su razón de ser, sin duda una de las más emblemáticas en la historia de las creepypastas. Y bueno, hasta aquí ello el día de hoy, la neta pienso hacer más partes de este mismo tema porque la neta me faltaron agregar muchas más creepypastas, pero yo ya siento que es suficiente para un video o soy muy nuevos no lo sé, chao chavales se la lavan y hacen garriaras y qué chistoso soy.